¿Qué pasa, winners? Aquí bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Hoy les quiero hablar sobre la constancia, porque justamente la constancia es algo esencial para ustedes que tengan ese éxito y esa felicidad que ustedes están buscando y sean muchísimo más productivos, que es justamente lo que yo trato en este canal, que es el desarrollo personal. Entonces, para ustedes ser mucho más felices y productivos, es necesario que ustedes sean constantes. No tanto por ese resultado, sino porque ustedes van a ir dando cuenta. Cuando ustedes son constantes, ustedes están orgullosos y felices del camino que están trazando hacia ese objetivo material, ese objetivo físico, ese objetivo mental. Y justamente por eso les voy a dar dos tips, dos trucos, los cuales yo he aplicado en mi vida y he sido muchísimo más constante en mi vida. Y al final del video les voy a dar un tip extra. Justamente para empezar a brindarles el primer truco, el primer consejo, es contarles un poco más sobre mí. Justamente yo cuando tenía unos 15 años, ya ahorita tengo 22, he estado todos estos 7 años en el camino del desarrollo personal, en el camino del desarrollo físico, mental, espiritual, y yo me he dado cuenta que cuando tú sufres mucho en tu posición actual es cuando realmente cambias. Yo me he dado cuenta que las personas no cambian, es muy difícil que cambien. Y cuando cambian es porque han sufrido muchísimo en el ámbito actual en el cual ellos están hoy en día. Ellos quizás se ven en el espejo como me sucede a mí. Yo me miraba al espejo cuando tenía unos 15 años y era muchísimo más delgado y no me gustaba lo que veía. Me metía en el ascensor aquí en el apartamento y ni siquiera me gustaba. Me volteaba, no me gustaba mirarme al espejo ni siquiera en el ascensor. Y cuando las personas me mostraban una foto de mí, no me gustaba, no me sentía orgulloso de la persona la cual yo era en ese momento. Y yo luego me he dado cuenta que de tanto sufrir eso, y luego que me partí el brazo justamente por ser muy delgado, empecé yo a ir al gimnasio, empecé yo a cambiar mi físico y entonces empecé a tener muchísima más confianza. Tú al tener muchísimo más confianza vas a traer las cosas, tanto materiales como las mujeres, etcétera, oportunidades de trabajo inclusive. Porque a mí lo que me sucedía es que cuando yo era mucho más delgado no me gustaba mirarme al espejo, pero al mismo tiempo las mujeres no gustaban de mí. O sea, como que todas me rebotaban, por así decirlo, me rechazaban. Y yo no me sentía orgulloso y yo sabía que necesitaba cambiar algo. Pero cuando sufrí bastante hice ese cambio. Así que si ustedes están viendo este video, quizás han llegado a ese punto que están hartos. Están hartos de no ser constantes. Están hartos de mirarse al espejo y no gustarse. Están hartos de no poder hablarle a esa chama que ves todos los días, no sé, en el gimnasio, en el colegio, en la universidad, y no eres capaz ni siquiera de hablarle, o no eres capaz de ser constante con tu negocio que tú sabes que tienes la oportunidad. Entonces cuando tú sufres bastante y viene ese cambio es porque el dolor de ese cambio, el dolor de ir al gimnasio, es mucho menor al dolor de quedarte tú siendo esa persona con sobrepeso o esa persona muy delgada que se ve al espejo y no le gusta lo que ve. Es cuando realmente vas a cambiar. Así que si estás viendo este video, estás por el buen camino. Y lo segundo que les voy a mencionar es que ustedes deben de juntarse con personas que sean constantes, personas que realmente digan que van a hacer algo y lo hacen. Y lo hacen persistentemente, que vayan al gimnasio constantemente, que mediten constantemente. Yo, por ejemplo, cuando me levanto es cuando justamente yo medito. Unos 10 minutos, 20 minutos, así sea 5 minutos, pero lo hago. Al menos, tienes que hacer eso. Tienes que empezar de a poco. Y un pequeño tip extra, entre comillas, es que ustedes deben de comenzar el día ganando. Comenzar el día con ese hábito difícil. Esa actividad se les dificulta. Porque ¿qué es lo que sucede? A mí, de cierto modo, se me dificulta un poco meditar todos los días. Yo me levanto a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, 4 y media, etc. Y cuando lo hago, tomo agua, voy al baño, me cepillo, me lavo la cara, todo esto, y luego medito. Cuando yo hago esa actividad difícil y soy constante en otras cosas, porque esa constancia por la neuroplasticidad la llevo a otros ámbitos de mi vida. Y cuando tú llevas esos hábitos en otras partes de tu vida, es cuando realmente te vas a dar cuenta que eres mucho más constante en tu vida. Y vas a ser constante en otros aspectos. Vas a ser constante hablándole a la chama que te gusta, vas a ser constante sacando ese negocio, constante con el emprendimiento, constante con el desarrollo personal, leyendo, porque fuiste constante con esas pequeñas actividades. Si a ti te cuesta ordenar tu cama, te levantas y la ordenas todos los días. Si te da fastidio, lo que haces es lo siguiente. Te dices a ti mismo:
me voy a levantar de la cama. Si estás acostado en la cama, si estás sentado, te levantas y vas a ir caminando. Ya con simplemente haciendo esa acción, se te va a hacer mucho más fácil ordenar tu cama porque estás yendo en ese camino. Yo, por ejemplo, me costaba de cierto modo al principio hablarle a la chama que me gustaba, o veía una chama que me gustaba en la calle y no me atrevía a hablarle, y que yo veía la posibilidad de que le pueda hablar. ¿Qué era lo que hacía? No pensaba tanto con mi cerebro racional, sino que tomaba la acción, iba caminando, y ya cuando iba caminando veía una excusa como para poder hablarle y simplemente lo hacía. Entonces lo mismo ustedes pueden aplicar a esos pequeños ámbitos, como ordenar su cama, como cepillarse, como lavarse la cara todos los días, y van a ver que van a ser constantes en otros aspectos de su vida. El segundo tip que les voy a mencionar es el hecho de ustedes juntarse con personas que son constantes, juntarse con personas que están orgullosas de las personas a las cuales ellos han construido físicamente, mentalmente, espiritualmente, etc. Porque lo que hace esto es que tu estándar mínimo es ser constante. Tu estándar mínimo es ser una persona la cual no se rinde, una persona persistente, resiliente, y entonces tú te vas a dar cuenta poco a poco que estás siendo mucho más constante y estás siendo mucho más feliz. Vas a ir buscando como esa felicidad entre comillas, que realmente es esa paz interior contigo mismo, de que estás orgulloso de ese camino el cual estás recorriendo para ese objetivo al final, pero estás disfrutando el camino, que es lo más importante. Estás siendo constante, y tú eres constante justamente por ser feliz de ese camino, estar orgulloso de ti. Entonces cuando tú te juntas con ese tipo de personas, te lo van a transmitir, te van a transmitir esa constancia y cómo ustedes pueden juntarse con mejores personas y mejorar su network. Por acá les voy a dar un video sobre eso, pero uno de los trucos es que ustedes empiecen de a poco. Si ustedes tienen el miedo de dejar a todos sus amigos, como lo hice yo hace como un año y medio, que dejé todos mis amigos de lado y me enfoqué en mi propósito, en mi misión en la vida. Yo, por ejemplo, tengo un podcast que hablamos de emprendimiento y desarrollo personal, y yo he sido muy constante con ello. Llevamos ya un año y un mes con el podcast, y yo no me he rendido. Yo soy el que edito, yo hago muchísimas cosas en el podcast y yo no me rindo, porque prefiero sentirme orgulloso de mí mismo por ser constante que sentirme mal conmigo mismo porque me rendí y no di el 100% en esa actividad que tenía enfrente de mí. Entonces yo se lo he transmitido a mis amigos. Mis amigos quizás no son como tan constantes como yo, no sé por qué, o quizás de cierto modo porque yo he sufrido bastante, como les he mencionado anteriormente en el video. Yo he sufrido bastante y por eso he sido mucho más disciplinado, constante de cierto modo en ese ámbito del podcast. Pero cuando yo soy constante, se lo transmito a ellos. Yo les digo, mira, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto, que ellos están conmigo en el podcast. Entonces ellos hacían esa misma actividad y eran constantes conmigo. Pero justamente porque hay una persona que es como ese fósforo, es como cuando tú estás jugando dominó y tú tumbas una pieza y hace que las demás piezas caigan. Cuando tú te juntas con una persona que te influye positivamente y eres mucho más constante, por eso, porque esa persona es constante, es cuando vas a ver que vas a construir esa confianza, esa constancia poco a poco. Es un camino progresivo, va poco a poco. No es que de la noche a la mañana tú vas a empezar a ser constante, porque si tú te pones esas metas de que mañana ya voy a empezar a ser constante con todo, eso va a ser imposible. Y cuando tú veas que no puedes hacer tal actividad o que no puedes ir al gimnasio todos los días, te vas a sentir mal contigo mismo y vas a caer mucho más profundo. Y el tip extra, y es justamente algo que de cierto modo les había mencionado anteriormente en el video, es que yo cuando tenía esos 15 años empecé en el gimnasio y me di cuenta que cuando yo estaba en el gimnasio lo llevé a otras partes de mi vida. Empecé a ser mucho más constante con áreas mucho más fuertes, porque cuando tú eres constante y disciplinado en algo muy difícil como es ir al gimnasio todos los días y sufrir, es que no te queda otra opción que ser constante. Así que si ustedes creen que tienen ese nivel como de disciplina, de que ustedes ya están hartos de estar en ese camino en el cual ustedes están hoy en día, yo les recomendaría que empiecen en el gimnasio. Esa actividad les va a llevar a ser constantes en otras partes de su vida mucho más fáciles, inclusive que un negocio, porque un negocio es trabajar en algo que tú crees, en algo que a ti te gusta. Entonces, cuando tú vas al gimnasio, que no te gusta sufrir, imagínate trabajar todos los días en tu negocio, que te gusta trabajar en tu negocio, porque sabes que a ti te gusta tanto ese ámbito como le ves un futuro próspero. Así que va a ser inevitable ser constante. Y ese es el tip que le iba a dar. Así que si quieren ser constantes, empiecen en el gimnasio. Y si ustedes quizás no han sufrido tanto, que es un ámbito crucial para que ustedes hagan ese cambio, pueden empezar con pequeñas cosas. Ir sufriendo con pequeñas cosas, eso va a hacer que es un remolino de cosas positivas y de constancia. Así que espero que lo apliquen en su vida y les ayude bastante. Y bueno, sin más nada que decir, espero que les haya gustado bastante el video, y si es así pueden aquí abajo suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que estén atentos a cada uno de los videos del canal. Y bueno, sin más nada que decir, nos vemos. Chao, hasta la próxima.